pues tenemos a continuación la tercera y última ponencia del día, a cargo del joven investigador Juan Luis Puyal Lucena, titulada Entre Cádiz y Sevilla, influencias, estampas y grabados en la obra de José Montes de Oca, 1683-1754. Juan Luis pues es estudiante, está en su último grado de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, es hermano del Nacional del Amor, del Carmen, incluso también de la Amargura de Sevilla, y ya pues ha empezado pues su carrera investigadora con distintas conferencias, tanto a hermandades de la ciudad de Cádiz como el Nazareno del Amor o de CEOMO, y también pues realizando ya sus primeros también trabajos y publicaciones. En ese sentido, pues no solo a la figura de Montes de Oca, que hoy nos trae aquí, en la que ya incluso ha hecho un estudio de la obra en Cádiz y también de su obra en Écija, sino también ha hecho pues estudios comparativos, estilísticos y tal sobre la imagen de la Esperanza de Cabra. En este sentido pues va pues, teniendo una ilusionante pues carrera investigadora iniciada, ¿no? Y esto nos da, ¿no?, que pensar de estas generaciones ya de jóvenes investigadores que que terminando pues ya su formación académica o continuando su formación académica, pues dan también nuevos aires, ¿no?, a la investigación sobre el patrimonio histórico, artístico y de la ciudad o de la zona en cuestión. Y sin más dilación pues dejamos la palabra a Juan Luis Puyal Lucena para hablarnos sobre Montes de Oca, entre Cádiz y Sevilla, influencias, estampas y grabados. Bueno, pues buenas tardes. ¿Se me escucha? Vale. Buenas tardes ante todo y agradecimiento a Antonio y a José Juan por poner confianza en mí para dar esta charla. Desde un primer momento, un inciso, desde el primer momento yo pensé en hacer una charla sobre la obra, la producción de Montes de Oca, pero ya dada la gran cantidad de información que ya hay, pues decidí, cuando se me declaró esta charla, dije de hacerla sobre posibles estampas, grabados en su obra, ¿no? Yo voy a hacer hincapié sobre todo en las obras, en las estampas y en los grabados. No me voy a detener tanto en la formación estilística de cada imagen. Si bien, en modo introductorio, me gustaría hablar sobre esos grabados, cómo surge ese grabado a modo de estampa, cómo se expande hacia Europa, en este caso también a España, cómo diferentes diferentes humanistas, personalidades dentro de cada contexto podían obtener esa colección, ¿no? Después la formación de Montes de Oca y por último esas 11 o 12 imágenes que veremos en nuestro recorrido breve pero muy intenso. Si bien el grabado constituye una fuente visual muy importante y fundamental empleado por los artistas durante el proceso de la obra de arte. Con la aparición de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV, se pudo hacer posible que ese grabado se expandiera a modo de estampa hacia los países europeos, ocasionando, por supuesto, una revolución inédita hasta el momento. De esta manera, los humanistas, trataístas y los mejores artistas podían obtenerla también como un modo de prestigio, a lo que se le daba ese carácter culto y, por supuesto, utilitario. También, y evidentemente, la escultura, tanto la escultura como la pintura, se beneficia de esta nueva producción gráfica. Producción gráfica en el que se soluciona esa forma en los acabados plásticos y en esas nuevas iconografías que se están introduciendo entre los siglos XV y XVI. Por supuesto, en los Países Bajos, en donde se da esa mayor contingencia de ellos, al ser la
fundadora, el sitio donde se funda la imprenta, en Europa, por supuesto, en China muchos siglos antes, destacando sobre todo dos personalidades muy importantes en este contexto, que son los hermanos Wierix, que proporcionaron un buen alto número de grabados hacia los países europeos, y por supuesto la figura de Alberto Durero. Alberto Durero es uno de los grandes pintor y grabador, por supuesto, una de las grandes personalidades de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, que en su obra, La Pasión, describe, por supuesto, la vida de Cristo, su pasión, su muerte y resurrección, llamada, como digo, ese conjunto de xilografía, La Pasión. Si bien con la llegada de la Contrarreforma en España, España fue uno de los países más fuertes en combatir, en resistir, mejor dicho, la Reforma protestante, que estaba liderada, como sabemos todos, por Lutero. Y bien, la estampa en este momento es un modo propagandístico, un modo de propaganda para difundir la doctrina y, por consiguiente, educar al pueblo a través de la imagen, ¿no? A través de esa imagen se sometía ese decoro y ese sometimiento a lo sagrado. Si bien aquí en este caso también hay que destacar la figura de Benito Arias Montano, pero sobre todo, y más conocido, es la figura de Francisco Pérez del Río, más conocido como Francisco Pacheco. Ese apellido de Pacheco que se lo apropia por su tío, que era Francisco Pacheco, canónigo de la Catedral de Sevilla, cuando él mismo, Francisco Pérez, se traslada a esta ciudad, como un modo de prestigio, que en su arte de la pintura aúna todo el conocimiento, todo el saber, y que se convierte en un canon, mejor dicho, en una norma, hasta un cierto punto, en una norma para los artistas del momento: Zurbarán, Murillo, Martínez Montañés, Velázquez, que fue su discípulo, entre otros. Si bien también se dan otros casos, como la venta de estampas entre artistas en el siglo XVII, por ejemplo, con el flamenco escultor José de Arce, maravilla, de uno de los grandes escultores de la mitad del siglo XVII, que viene aquí a Jerez y a Sevilla, que le vende estampas a un discípulo de Murillo, que es Meneses Osorio. Pero sobre todo, el más interesante es la Academia de Arte, que se funda en 1660 por Murillo, Pedro Roldán y Francisco Herrera el Viejo. Y en este caso quiero incidir en que aquí se incluía modelos vivos previamente pagados para el estudio de su anatomía, el estudio de la anatomía del cuerpo humano. Si bien en el siglo XVIII, junto con Sevilla, tanto Granada como Málaga eran la trilogía que más se daba, los tres centros más importantes en el siglo XVIII. Y en Málaga estaba la presencia de Rosario Camacho. Rosario Camacho, que era una grabadora que realizó estampas sobre la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad, de su catedral, y unas especies de aleluyas. No quería terminar este primer punto sin citar una cita que estáis viendo en la pantalla del tratadista y pintor Antonio Palomino, que en su Museo Pictórico y Escala Óptica dice que como el vulgo no distingue entre las cosas que son copiadas o inventadas, sino se deja llevar de aquello que parece bien. En este caso vemos que los artistas solucionan la composición de las obras hasta un punto en el que ya copian la forma de estas estampas, de una clientela poco exigente y con una formación bastante básica. Un poco una introducción breve, y aquí nos adelantamos, ya en el siguiente punto hablamos ya de la formación de la figura de José de León
y Torrenueva. Bien, primero quiero incidir en un aspecto muy importante que es el apellido, como digo, de José de León y Torrenueva, ya que él era hijo de Cristóbal de León y Teresa Torrenueva, por supuesto de Sevilla, nacido entre 1683 y 1684, y murió, por supuesto, en 1754. Según un documento, porque no se sabe, por supuesto en este documento sí se puede aclarar, que en 1692 se declara a su madre Teresa, primero, que su padre Cristóbal marcha hacia América y que segundo, su hijo, un joven José, tenía 8 años. Por lo tanto, si restamos 1692 hasta 1683, sumaría 8 años, junto con sus hermanos Tomasa y Pedro, que tendrían diferente edad. Bien, el apellido de Montes de Oca o Montes d'Oca se le debe a que una cuarta hermana, llamada Josefa Marcela, no se sabe su padre, es hija de Teresa, pero por supuesto su padre no se sabe quién es, pero una de las teorías más conocidas, o la que yo veo más verosímil, que es la que da el doctor Romero Torres, que es la que su madre, tras la marcha de su marido Cristóbal, contraería segundas nupcias y que su segundo marido, que se apellidaría Montes de Oca, este apellido lo acogería este José de León. Bien, después de esta pequeña introducción, en cuanto a la formación de José Montes de Oca, se da por válido que se forma en el taller de Pedro Roldán. En el taller de Pedro Roldán, dado que en 1707, que en este contexto sí es un dato muy importante, se casa con la gaditana Eugenia de Padilla en el Sagrario de Sevilla, el 2 de octubre. Por lo que su formación ya nos está indicando que su formación estaría por concluida o a punto de ella. Si bien, como estáis viendo en la pantalla, yo he trazado dos etapas que una conllevaría a otra, evidentemente, que es la primera etapa que se podría fechar entre 1710 y 1720 o incluso 1722, en el que él se influye sobremanera de los modelos de Pedro Duque Cornejo y Francisco Ruiz Gijón. Duque Cornejo por sus composiciones y Ruiz Gijón por la expresividad de su obra. Si bien progresivamente avanzando los años 20 del siglo XVIII, progresivamente se da un cambio estilístico en su obra, un cambio personal, una manera en la que ya va experimentando por sí solo esas formas montañesinas, esas formas mesinas, ¿no?, en cuanto a su composición y expresión respectivamente, que se daría entre 1720 hasta el año de su muerte, 1754. Cabe destacar, por supuesto, una colaboración con Pedro Duque Cornejo en la iglesia de San Luis de los Franceses, una iglesia espectacular que os recomiendo que vayáis, y que en la iglesia hay un San Francisco Javier que seguramente lo realizaría Montes de Oca, y ahí emplearía esos modelos montañesinos. Como estáis viendo también en la pantalla, vemos ahí nuestro Padre Jesús sin soga, una imagen, para mí una de las más destacadas de su producción y obra de madurez, en el que también emplea esos modelos montañesinos, al igual con ese San Andrés y Santiago del retablo mayor de la iglesia de San Lorenzo de Cádiz. Bien. El 3 de enero de 1754 fallece y es enterrado en Montes de Oca en la parroquia de Santa Cruz de Sevilla, y a los pocos días se hace inventario de su taller.
en el que tanto su mujer Eugenia como su hermana Josefa Marcela serían herederas del mismo. Bien, la tasación, entre otros muchos, se llevaría a cabo por Pedro Tortolero. Y en este taller habría 60 esculturas inacabadas de madera, unas quebradas, otras en bruto y otras en borrón, modelos de yeso y tallas antiguas precedentes, es decir, precedentes anteriores a la fecha de Montes de Oca, ¿no? Tallas más antiguas que su fecha. Si bien su biblioteca es algo paupérrima, algo pobre, en comparación con las bibliotecas del siglo XVII, en el que posee los santos evangelios, ya que era un hombre muy... De hecho, los escritos dicen que era un hombre muy piadoso y muy devoto, un libro de dibujo y otro de arquitectura. Y sobre todo, este es más importante, el que estáis viendo en la pantalla, que son las honras fúnebres de Felipe IV, escrito por Pedro Rodríguez de Monforte, con ilustraciones de grabado de Pedro Villafranca. Si bien en las estampas y en los grabados es donde más se contabiliza estas mismas, llegándose a 300, y en el que yo voy a destacar 17 estampas de pasajes, 23 grandes de distintos santos, 24 estampas de pasajes grandes, 9 papeles de niños en diversas posturas, un apostolado y estampas de la vida de Cristo. Bien, yo he dado estos datos, si bien en este inventario no se da ningún nombre, a salvo de Monforte, no se da ningún nombre de ningún grabador, ningún grabador acerca de sus posibles influencias o posibles estampas. De todas maneras, yo voy a dar mis opiniones, mis averiguaciones acerca de estas posibles influencias en torno a sus imágenes, que son unas 11 o 12. Bien, empezando con esta dolorosa, espectacular, de Juventud, fechada en 1713, aunque está atribuida a su mano, es la Virgen de los Dolores de la Hermandad de Santiago de Écija. Y a ello se le podría deber esa deuda a esta pintura de Santa Eustaquia, una Santa Clarisa, pintura que se le debe de la mano a Juan de Valdés Leal, pintor sevillano que realizaría esta pintura junto con un programa iconográfico para la sacristía del convento de San Jerónimo de Buenavista, también de Sevilla, y en el que aquí vemos esa similitud, esa mirada hacia el cielo, ese rostro dramático, esa mirada, como digo, esa mirada al cielo, esa boca, esa forma de la boca, la nariz recta, esos ojos grandes, con esas cejas alargadas y casi frunciendo un ceño, ¿no? Y en 1719 se da la primera documentación de un encargo hacia Cádiz, el más antiguo documentado, que es para la iglesia conventual de los Descalzos, hoy edificio de correo. En este sentido, realizaría la imagen de esta Inmaculada Concepción junto con 4 ángeles lampareros que actualmente, tanto la Inmaculada como dos ángeles están en la iglesia de la Conversión de San Pablo, mientras que los otros 2 ocupan el presbiterio de la iglesia del Rosario de Cádiz. Si bien, como estáis viendo en la pantalla, vemos ese esquema, esa composición romboidal característico de Pedro Duque Cornejo, como estáis viendo en la Inmaculada del convento de Santo Ángel de Sevilla, mientras que el vuelo de ese manto, a nivel personal, es algo extraño. Lo trata de manera personal, pero trata esos picos muy característicos de Duque Cornejo a modo de sí mismo, ¿no? Si bien esta Santa Teresa no ha sido atribuida hasta el momento porque no se ha dado a conocer, no es ni de Cádiz, ni de Sevilla, ni de su provincia, es de un pueblo, de Huelva, Escacena del Campo, y yo la he querido incluir en esta ponencia. A nivel artístico se ve la influencia
o sea, la similitud con la mencionada Virgen de los Dolores de Écija. Y aquí, en este sentido, en este caso, vemos cómo Montes de Oca se fijaría en estas dos pinturas de Alonso Cano, también realizados para un posible retablo para los carmelitas calzados de Sevilla, en el que emplea esa mirada al cielo, las manos de tenedor, aunque Montes de Oca sí es cierto que la hace de manera exagerada en la mano en la mano izquierda, esa mirada al cielo, esos ojos exorbitados hacia arriba, la boca cerrada, nariz recta, entre otros, ¿no? Si bien aquí ya se está viendo un cambio estilístico personal. Un cambio estilístico personal en su obra. Y en este caso, la Virgen de los Dolores de Villanueva del Ariscal, una imagen espectacular, maravillosa, una unción sagrada impresionante, en el que posiblemente emplearía una estampa, aquí lo podréis ver mejor, una estampa de esta pintura de la Lamentación sobre Cristo muerto del veneciano Giovanni Bellini, en el que aquí a nivel comparativo podemos ver esa bajada tan exagerada de los párpados, cómo concibe la forma de la boca, la nariz, entre otros, ¿no? Y como por supuesto la forma del mentón. Si bien este encargo sí está documentado, que es la de la adoración de los magos o la Epifanía, fechada en 1728 para la capilla destinada para enterramiento del clérigo Gaspar Jiménez, en el que aquí vemos cómo emplea una estampa sobre una pintura de Rubens, cuyo grabado está realizado por Lucas Osterman, no lo he dicho, sobre una pintura de Rubens, que a su vez copiaría o se fijaría en la adoración de los pastores de Alberto Durero. Y como vemos aquí, a nivel compositivo es muy similar, las líneas diagonales priman en su esplendor, mientras que a nivel artístico vemos ya esa apreciación de Martínez Montañés, pero con Martínez Montañés sustituye esas líneas verticales en su adoración, si mal no recuerdo, en la adoración de los pastores del retablo de San Isidoro del Campo, de Santiponce, por las líneas diagonales, como digo. Si bien aquí llegamos al yo pienso que esta es una de las, aquí subjetivamente voy a hablar, una de las mejores dolorosas de su producción, la Virgen de los Dolores de la Venerable Orden Tercera de los Siervos de Cádiz. Y aquí vemos cómo en este panel, porque al fin y al cabo es un políptico, el políptico de Gante, el Cordero Místico de Gante, realizado por los hermanos Van Eyck, vemos como en el centro vemos uno de los ángeles que está concentrado en la lectura y en el canto, como vemos como en las similitudes, en esa meditación en torno a esa lectura, ¿no? Evidentemente el giro del cuello en el ángel está a la izquierda y el de la Dolorosa está a la derecha. Pero sobre todo quiero destacar esas manos, ese tipo de manos entrelazadas, como digo, de dedos entrelazados, que no se da en este momento en Sevilla. Si bien Pedro Roldán, el gran maestro de la segunda mitad del siglo XVII de Sevilla, no se forma en Sevilla, sino se forma en Granada, con el escultor granadino Alonso de Mena. Alonso de Mena, que por alguna razón se podría influenciar en imágenes dolorosas. Pedro Roldán, se influiría en dolorosas de Granada para hacer este tipo de manos. Y esta tipología la traspasa a Sevilla. De manera sutil. Mientras que ya en el siglo XVIII ya se ve de manera más notoria. En este caso, con esta Virgen de los Dolores, mientras que con Hita del Castillo,
Cristóbal Ramos, Pedro Duque Cornejo, entre otros. Y aquí pongo de ejemplo a la Virgen de la Soledad del convento de San Jerónimo de Granada, una imagen preciosa en todo su valor artístico y, por supuesto, iconográfico. Y aquí, como podéis ver en la pantalla, es la Virgen de la Antigua de Pedro Roldán, realizada hacia 1650, es cuando ya vuelve de Granada para abastecer esa clientela sevillana, mientras que en la de la derecha, aparece la Virgen de los Dolores de San Alberto, en el que estáis viendo cómo se emplea ese tipo de mano entrelazada. Si bien llegamos a la imagen de nuestro Padre Jesús del Ecce Homo de la iglesia de San Pablo de Cádiz, titular de la Enciclopedia de su nombre, en el que, por supuesto, una de las mejores imágenes que tenemos en la Semana Santa de Cádiz, del siglo XVIII, en el que vemos cómo esa influencia de Tiziano, en tanto composición, musculatura, se apodera en la imagen, ¿no? Hay que decir que esta pintura de Tiziano fue un encargo de Carlos V para su devoción, junto con este Ceomo, junto con una Dolorosa de manos abiertas. Sin embargo, Murillo versiona en una de sus pinturas, se fija en esta pintura para realizar su propio Ceomo. También decir que Tiziano se fijó en Durero para realizar, en un grabado de Durero para realizar esta pintura tan magnífica. Bien, sobre todo quiero destacar también esa posición de los brazos que están tratados de manera inversa, ¿no? Nosotros vemos los cautivos manietados de una manera, más bien dicho, normal, ¿no? Pero en este caso la vemos de manera inversa, como estáis viendo en estos dos ejemplos, que es un recurso que utiliza el citado Alonso de Mena en sus dos imágenes de Cristo atado a la columna, en este caso de Priego de Córdoba y de Santa Fe en Granada, en el que emplea, como digo, ese cruzamiento inverso ese cruce inverso de los brazos, que es se dice que era para darle ese mayor dramatismo a la imagen, ¿no? Porque estamos hablando de barroco, estamos hablando de efecto, estamos hablando de dramatismo, como digo, ¿no? Si bien este San José, que está también atribuido a su mano, este San José con el Niño de Bormujos, también espectacular y restaurado hace varios años, repite composición en esta pintura de Murillo, que está en la colección BBVA de Madrid, pero sobre todo en estos dos grabados de Alonso Cano, porque Alonso Cano no solo era escultor y pintor, era también arquitecto y grabador. Y como digo, esas similitudes, ¿no? Esa comunicación de Jesús con San José, mientras que en esos dos grabados, vamos a llamar cotidianamente, el niño lleva una cesta, ¿no? Para llevar unos frutos, ¿no? Por ejemplo. Y como digo, repite en esa composición, efectuando esos ropajes que los trata de manera mucho más personal. Si bien, citando otra vez el oratorio de San Felipe Neri, llegamos al altorrelieve de la Encarnación, fechado entre 1738 y 1739, para la capilla que la viuda Luisa de Paredes le hace a su marido para enterrarse allí, en la Larife Blas Díaz, como ha dicho el profesor Lorenzo Alonso de la Sierra, y en este caso esta obra es deudora de modelos flamencos, como digo, entre dos estampas, como Jerónimo Guierix, ya comentado en la primera parte, y una estampa de Cornelis Cort sobre una pintura de Federico Zuccaro, en el que vemos
de manera descarada, por decir un término, que esa similitud entre tanto en los grabados como en la propia imagen de la Virgen María, y en el que ese ángel está diciendo que Dios le está enviando el anuncio de que va a poder concebir un hijo que se va a llamar, como sabemos todos, Jesucristo. Si bien el único conjunto que se conserva actualmente es la Piedad de los Servitas, de Sevilla, conformado con la Virgen María Dolorosa, junto con su hijo muerto en brazos, ¿no? Y bueno, aquí también destacar, aunque es verdad que la Virgen de los Dolores está intervenida por Duque de Luque, en el que el ceño fruncido se lo suaviza, pero también es interesante ver esa similitud entre ese ángel cantor mencionado antes en la Dolorosa de los Servitas de Cádiz, pero sobre todo en la composición composición de esta pequeña piedad que era la antigua titular de esa Hermandad de los Siervos, fechada supongo que en el siglo XVI, principio del siglo XVI, en el que copia casi literalmente la composición de Cristo en regazos de su madre, mientras que sobre todo quiero destacar ese brazo izquierdo, que tendría que estar sustentado por el brazo de su madre, pero en este caso, dado que a mí me comentaron que en el IAPH, cuando se restauró el conjunto, estos dos, tanto la Virgen como el Cristo, decidieron hacerles unos brazos permanentes, o sea, unos brazos que no se movieran. Por lo tanto, yo ahí pienso que es una falta iconográfica, por supuesto, en la lectura de la obra, ¿no? Si bien también quería darle un pequeño tributo a la Virgen de las Angustias, la antigua Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos, tristemente desaparecida en los años 30. Y en este sentido vemos cómo los modelos flamencos también influyen de manera notoria en la imagen de la Virgen de las Angustias. En este caso traigo un grabado también de Jerónimo Guierix, en el que aparece la dormición del Niño Jesús por parte de la Virgen María, que está en oración, y vemos que esos párpados tan bajados, esa boca abierta y la nariz recta, también se ve de manera notoria en esta imagen de la Dolorosa. Y por último, no quería escapar esta oportunidad, sí, esta es una imagen documentada de él también, y policromada por José Nodela en 1743, que es la Divina Pastora de dos hermanas, que podría fijarse también en esos modelos infantiles, de Alonso, en este caso pintor o grabador también, Alonso Cano, ¿no? Como vemos en esta Virgen de los Ángeles del Museo del Prado, ¿no? Como por ejemplo podemos ver en la similitud de la boca, la nariz o los ojos, ¿no? Si bien, ya por conclusión, decir que los grabados en primer lugar son una fuente de inspiración para el proceso de la obra de arte en un artista, que gracias a la imprenta por parte de Johannes Gutenberg se pudo propagar esas grabados a modo de estampa. Y no quería dejar escapar también esta oportunidad para deciros que a nivel personal esto podría ser una pequeña aportación al estudio de la figura de Montes de Oca, porque sí es cierto, porque yo a nivel personal también he hablado con mucha gente y a cierto sector de la sociedad le encanta la producción de Montes de Oca. Pero sí es verdad que es un escultor que todavía queda mucho por estudiar, queda mucho por aprender de su valía como escultor y de esa persona. Por tanto, yo quiero terminar esta ponencia con dos citas, tanto de Cian Bermúdez como de Matute, y que Cian Bermúdez lo califica como el último escultor de mérito de Sevilla
que con su aplicación hizo muchos progresos en su facultad y mayores en su virtud, con su oración y penitencia, de donde sacaba tierna expresión para sus estatuas. Mientras que Matute comenta que descubriéndose en sus obras la devoción que le caracterizaba principalmente en la pasión de Jesucristo. Muchísimas gracias.